Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús, hasta ahora estamos saliendo hacia la labor, hacia el compromiso, hacia lo que Dios le dijo a Abraham. Por cuanto pecaste, con el sudor de tu frente vivirás. Escuchen bien, no con el sudor desde el frente, con el sudor de tu frente vivirás. Así que la Biblia es clara y la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Responsabiliza al hombre de que tiene que producir para comer. Por eso hoy hay muchos que ya no quieren trabajar y son los que más comen, y no entiendo este asunto, pero se lo dejamos al Señor. Amén. Que Dios nos cubra y nos guarde, y que donde quiera que nos movamos, el Espíritu Santo nos esté guiando y nos esté instruyendo y nos esté llenando del temor santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Por qué hay que orar? Yo hablaba antes en el 2025, un año atrás. Estamos a 8. Hace un par de semanas atrás, cuando yo leí el libro, eh, La oración provoca milagros. Y quiero hablar una continuación hoy. Hoy quiero hablar por qué hay que orar. Acompáñenme en este viaje mientras camino hacia mi labor. Por eso estoy grabando con el manos libres, para no tocar el teléfono, por cuanto entiendo que puede ser un problema que uno tenga que tocar el teléfono. Pero lo importante es que ustedes escuchan que yo no mire la pantalla. ¿Por qué hay que orar? La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, muestra la necesidad de orar. La Biblia muestra por qué hay que orar. Y la Biblia hace énfasis en la importancia de la oración. Por ejemplo, nosotros, si vamos a la vida de Abraham, podemos ver que tanto Abraham como su hijo Isaac cometieron un error. ¿Cuál fue el error? Que Dios le había prometido que los llevaría a la tierra, y le había prometido que lo iba a sacar de su tierra, lo llevaría a una tierra nueva, y no obstante, prometió guiarlo, ayudarle en el camino. Pero llegó un momento donde se vieron económicamente muy mal estado. Llegó el momento donde económicamente vieron que todo estaba mal, porque ese es el problema del hombre de hoy, que el hombre de hoy entiende que como Dios lo llamó, no puede irle mal y que todo tiene que irle perfecto. Mi pregunta es entonces: ¿cómo va a crecer tu fe si todo está bien? ¿Cómo va a crecer tu fe si todo está perfecto? ¿Cómo va a crecer tu fe si todo está bien, si todo está perfecto, todo está como tú lo quieres? Entonces, para que nuestra fe crezca y suba de nivel, debemos vernos involucrados en situaciones adversas que muchas veces aparentemente no tienen salida, y como muchos pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero la Biblia demuestra que Dios nunca abandonó a ningún hombre, que todo aquel que Él llamó, Él mismo permitió que fueran procesados, pero Él mismo se encargó de sacarlo. Dios nunca va a entrarte en un proceso que no tenga la salida ya a mano. Dios nunca permitirá que tú entres en un desierto si Él no tenga ya la provisión en el desierto. Por eso podemos ver que el pueblo de Israel, estando allí en el desierto, aleluya, camino a la tierra prometida, en medio de su desobediencia, donde era algo sencillo, duraron allá 40 años vagando, no es caminando, vagando, porque daban vuelta en el mismo lugar. De la trayectoria de Egipto hacia la tierra de Canaán no era para durar 40 años en el desierto de Cades, sino que a causa de su desobediencia, de su testarudez, Dios no podía entrar a la tierra hasta que su mente fuera renovada. Porque el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y por esta causa, pues, hasta que Egipto no salga, no estamos preparados para entrar a la tierra prometida. Por eso hay muchos que estamos luchando todavía en el desierto, porque no hay una rendición al Padre. Tenemos Egipto tan dentro que todo lo que vemos es comparado con Egipto. De hecho, hay personas que sus herramientas de pelea no es las herramientas espirituales, son las mismas herramientas que usaban cuando estaban en Egipto. Entonces, vemos literalmente que Abraham, y también repitió el mismo error Isaac, que cuando vieron que no había nada, no había que comer, no había nada,
Y era el momento exacto para ellos orar, porque Dios que te envía te va a respaldar. Y fueron a buscar provisión en las manos enemigas, de tal manera que Abraham terminó mintiendo. Dijo que es mi hermana. Muchos dicen, él no mintió porque es su media hermana. Sí mintió, porque negó que Sara era su esposa. Y Dios, en su misericordia, guardó la integridad de Sara. Pero ya aquel rey estaba prácticamente determinado eh, a, a, a dañar la pureza de Sara. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no oramos. El miedo nos arropa tanto que preferimos ver hasta sufrir a un ser querido contar de nosotros, porque lo que él hizo fue que prefirió que no lo mataran por encima de la integridad de Sara. Esto es algo que parece lejano, pero lo vemos muchas veces hoy. Gente que andan negando cosas que deben ser innegables por miedo, por temor. Pero cuando nosotros oramos, la oración es una herramienta. La oración es algo tan fuerte que cuando se convierte en un estilo de vida, ya el temor no es parte de ti, tú te divorcias del temor. Recuerda la palabra, dice en segunda de Timoteo capítulo 1 en el verso 4, dice, porque no muere ese espíritu de cobardía, sino de poder de amor y dominio propio. Pablo hablándole a su siervo Timoteo. Pablo estando preso, él le habla a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 13, él dice, aviva el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti, que recibiste por la imposición de mi mano. Actívalo, revívelo, échale leña. El hombre estaba preso, sin embargo, él estaba animando a Timoteo, que estaba afuera, que avivar el fuego. Y muchas veces nosotros cometemos errores como este de Abraham y de Isaac por la causa, alabado sea Jesús, de que el que no ora tiene miedo. El que no ora peca deliberadamente. El que no ora, fíjese que cuando Jesús estaba orando allí, en Getsemaní, en el lugar en el lugar donde se simboliza que se machacaba literalmente el aceite, por eso Getsemaní significa el lugar de prensa. Dice la palabra que mientras Jesús oraba, quiero recordarle, lo explicaba la otra vez, que Jesús no oró porque tenía miedo, no. Jesús no oró porque tenía miedo. Jesús oró para que se hiciera la voluntad del Padre. Por eso debemos recordar cuál fue la oración que él hizo. Padre, si es necesario, pasa de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no oró por miedo. Jesús oró para que se estableciera la voluntad del Padre y porque él sabía que habría un momento donde él iba a experimentar lo que muchos nos estamos experimentando hoy y no nos causa tristeza. Jesús sabía que él iba a experimentar la ausencia de Dios en su vida y era algo desconocido para él. Y muchos hoy experimentamos a diario, por semanas, por meses, la ausencia de Dios. Sin embargo, no tenemos miedo y no nos causa tampoco tristeza. Decimos amar a Dios, pero en nuestra vida hay un vacío tan grande porque Dios no está. Y seguimos viviendo, seguimos respirando como si nada. ¿Por qué? Porque Dios no es nuestra prioridad. Cuando Dios no es tu prioridad, sentir a Dios, no sentir a Dios te da lo mismo. Pero cuando Dios es tu prioridad, cuando tú empiezas ya a tener una relación tan fuerte con el Señor, pues el día que tú no lo sientes, te sientes raro. Por esta causa que yo decidí literalmente este año empezar a buscar a Dios de una manera que el teléfono no sea tanto un problema para mí. ¿Por qué? Porque yo no quiero experimentar se queda en mi vida. Yo no quiero experimentar nada que tenga que ver con ausencia de Dios. Yo no quiero experimentar ningún tipo ni siquiera un segundo, la ausencia de Dios en mi vida. Nosotros debemos orar por eso cada día para que Dios nos ayude. ¿Por qué hay que orar? Porque la oración nos da dominio propio. ¿Cuántas veces yo he estado en lugares, como ustedes recordarán, yo trabajo tanto electricidad como plomería, de aire acondicionado, intercom, control de acceso, motores para portones, cerco eléctrico, plomería y un sinnúmero de cosas más. Y trabajo en las casas y mayormente siempre hay más mujeres que hombres en la casa. Eso es algo que usted no lo sabe, lo digo. Mayormente el 80% de mis clientes son mujeres, porque los hombres son los que más trabajan en afuera y las mujeres mayormente, muchas
son amas de casa y otras trabajan desde una PC en su propia casa. Por lo tanto, tengo más clientes féminas que hombres. ¿Y qué pasa? ¿Y sabe cuántas veces me he visto en la tentación de cosas que sabemos? ¿Cuántas mujeres tienen su esposo, pero no sé, andan buscando pasarla bien, andan buscando pasar un rato, andan buscando literalmente denigrarse? Porque yo entiendo que una mujer casada, acostarse con otro hombre, denigrarse. ¿Tú sabes cuántos ganchos muy dominicanos me han tirado? ¿Cuántos dardos he recibido con clientas en sus casas, literalmente tirando gancho? Usted sabe que no es por fanfarronear, pero no hay nada que guste más que un hombre que tenga el Espíritu Santo. No hay un hombre que llame más la atención que aquel que porte el ADN de Cristo. No hay un hombre que llame más la atención, que tenga más brillo que el hombre o la mujer que oran, porque la oración te da brillo. La oración te puede ser feo, cuando usted empieza a orar se pone bello, hermoso. Por eso yo siempre digo, cuando me toca hablar de pareja, sobre la oración, digo, la oración, cuando una mujer empieza a orar, se pone hermosa, se pone bella, se pone radiante. Ese hombre se aficia de esa mujer. ¿Por qué? Porque la oración le da un brillo, la oración le cambia el semblante a las mujeres, al hombre también. Nosotros, estoy seguro que todos nosotros tenemos cierto testimonio sobre eso. Conocemos hombres que eran hombres de búsqueda, hombres que buscaban a Dios, hombres que habían metido en Dios. Ustedes que tenían un brillo sobrenatural, de repente se descarriaron. Y usted pregunta, ¿pero qué le pasó? Sí, ¿qué le pasó? Porque es que cuando usted deja de orar, usted cambia, su semblante cambia y ya de hecho parece hasta irreconocible. Igual también conocemos hombres que eran feos, eran hombres raros, feos, hombres raros, difícil de ver. Empezaron a buscar a Dios, a orar, a hacer ayunos, silicio, se metieron con Dios, el Espíritu Santo, ahora viven ellos y ahora tienen un brillo. Señores, pero yo veía fotos de mi persona antes de venir a Cristo. Yo veía fotos mías y digo, no, pero yo era un pajarito raro, yo era un pajarito difícil de ver. Sí, pero es la verdad. Debemos reconocer lo malo y también lo bueno. Yo era un pajarito feo, sí, porque no tenía a Jesús. Sí, yo de hecho en estos días dije, yo me voy a pelar bajito para alguna cosa, porque yo me pelaba bajito antes y era feo. Y ahora me pelo bajito y estoy bonito. Entonces el problema no era mi pelar, era que no tenía a Jesús. Sí, no tenía a Jesús. Y cuando no tenemos a Jesús, somos raros a la base de Jesús. Entonces, la oración nos da brillo. La oración nos da dominio propio. La oración nos direcciona hacia la voluntad de Dios. Y otra cosa, la oración nos da estrategia. Cuando tú eres un hombre o una mujer que ora, tú no andas tomando decisiones a la ligera. No, 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 no. La oración te da estrategia. Y la estrategia significa que tú no tomas decisiones a la ligera, sino que tú meditas en tantas decisiones cuál es la conveniente, cuál es que te conviene. Y donde otros mueren, tú vives. Donde otro le va mal, te va bien. Y donde otros siembran y no cosechan, tú siembras y tú cosechas. Por eso Jesús le dijo a los discípulos allí, no habéis podido velar aunque sea una hora conmigo. No pudieron velar aunque sea una hora. Jesús anhelaba que lloraran por él, que lloraran con él, pero no pudieron orar. Jesús, el Dios, Jesús era Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo andante en la tierra. Él mostró la necesidad de orar. Escucha acá, Jesús mostró la necesidad de orar. Jesús no mostró la necesidad y la dependencia de la oración. Entonces, si Dios nos muestra la dependencia de la oración, nosotros no podemos dejar de orar en ningún momento, no. No podemos desechar la oración. Hoy en día, usted invita a la gente a comer, se va todo el mundo. Usted invita a la gente arriba, a la playa, a un compartir, todo el mundo va. Pero tú invitas a la gente a orar, nadie quiere orar. Porque la gente ve la oración como algo obsoleto. Ya no es necesario. De hecho, ya hay gente que dicen, Jesús oró, ya no hay que orar. Jesús hizo ayuno, ya no hay que hacer ayuno. Jesús fue al monte, ya no hay que ir al monte. Porque nosotros estamos en un tiempo de vagancia espiritual. ¿Sí? Vagancia espiritual. Estamos en un tiempo donde ya lo que daba resultados no lo queremos hacer. Pero si usted quiere, déjeme a mí con un evangelio obsoleto, si así usted lo ve. Pero ese evangelio que llamamos hoy obsoleto, esa búsqueda
de buscar al Padre en espíritu en verdad, que vemos como obsoleto, es lo que me atrajo y es lo que me mantiene de pie. Es lo que me mantiene buscando a Dios y es lo que me mantiene provocando que Dios haga algo en mi vida. Ese evangelio que muchos hoy desprecian, el ayuno, el silicio, la oración, leer Biblia, buscar a Dios en los montes. Para muchas personas es obsoleto, pero para mí es la única vía que me ha mantenido de pie en mis 11 años, provocando que Dios haga algo y viendo tantas cosas maravillosas en mi vida y en la vida de los míos. ¿Por qué hay que orar? Porque estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de escasez sentimental, un tiempo donde no hay amor, un tiempo donde ya no hay empatía, un tiempo donde ya a la gente no le importa, no le interesa tu vida. Anteriormente, en los 90, todavía en los 2000, pero hablo en los 90, yo siendo un niño, nací en el 88, pero yo recuerdo que un problema era el problema de todos. El problema de uno era el problema de todos. Quien tenía problemas no tenía problemas solo, todos teníamos el problema. De hecho, sin ser cristiano, yo notaba la unidad que había en la iglesia. Ya no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros oramos, la oración nos hace más humanos. ¿Sí? La oración nos hace más humanos. Otra cosa, porque hay que orar, la oración nos unifica. En el, en el, en la iglesia primitiva, lo que marcó tanto la generación y provocó grandes cosas era que esos hombres eran unidos y la unidad da poder. Tú te das cuenta, por ejemplo, cuando Juan y Pedro se enteran que Felipe está predicando en Samaria, pero Felipe era un hombre limitado en poder. Inmediatamente Pedro y Juan fueron para allá a apoyarlo, oye, no hacer competencia, a apoyarlo. Y literalmente conocemos cómo terminó, donde hubo un mover, un sacudimiento tan fuerte, porque se atrevieron a ir a apoyarlo, de tal manera que Pedro fue y oró, y ya usted conoce la historia, y se llenaron del Espíritu Santo, el Espíritu lo bautizó en lengua, empezaron a hablar nueva lengua, y un sinnúmero de avivamientos sobrenaturales. Cuando el apóstol Pablo llega allí, pasa por Corintio, dice que allí él ve a Apolo, después de Apolo, él llega a Éfeso, allí él encuentra que están predicando, pero a pesar de que están predicando, había un problema, y es que no habían conocido al Espíritu Santo, y Pablo literalmente empieza a orar para que fueran llenos del Espíritu Santo. El primero pregunta en qué fueron bautizados, dijeron el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento. Él le explica, sí, el bautismo es necesario, porque ese bautismo es donde tú reconoces realmente tu pecado, tu impotencia, las cosas que hicimos que estaban incorrectos, lo que adulteraban ya no pueden adulterar más, lo que fornicaban ya no pueden fornicar más, lo que mentían ya no pueden mentir más, lo que hacían cosas malas ya no deberían hacerlo, por lo cual ese arrepentimiento es bueno. Pero también él les explicaba que había un segundo bautismo, que era el bautismo en las aguas, que es la llenura total del Espíritu Santo. Ya es donde tú te conviertes en un ser sobrenatural, donde ya los milagros que muchas personas ven como algo grande, ya para ti es normal. ¿Por qué? Porque estás lleno de la presencia del Señor. Nosotros debemos cada día más orar, porque la oración cambia, la oración da poder, y sobre todas las cosas, la oración es necesario en nuestra vida. No podemos hacer nada sin la oración. Además, no podemos agradar a Dios sin la oración. No podemos bendecir a Dios sin la oración. No podemos creer en Dios sin la oración. No podemos ni siquiera tener fe sin la oración. Es que la oración lo es todo. Y si usted no ora, usted está muerto antes de tiempo. Si usted no muere, si usted no ora, ya usted murió, aunque usted no lo sepa. Si usted no ora, se lo va a llevar el diablo, porque un hombre que no ora es un hombre que peca deliberadamente. Un hombre que no ora es un hombre que las cosas que deberíamos rechazar, no lo rechazan. Un hombre que no ora es un hombre que no ve el peligro. Un hombre que no ora o una mujer que no ora es un hombre o una mujer que el peligro está ahí, pero no lo vemos, aún esté delante de nuestros ojos, porque la oración da poder, dice el pastor, power. Sí, la oración da poder, la oración te transforma. Por eso hay gente que aún no ha sido transformado, porque no oran. Son cristianos, van a la iglesia el viernes y domingo, o martes
viernes y domingo, pero no oran. Son gente que solamente oran en la iglesia, pero en tu casa no oran. De hecho, hay gente que en su casa ni la Biblia lee. Entonces debemos cada día más orar. ¿Por qué hay que orar? Cuando tú oras, Dios te bendice. Por medio de la oración nosotros honramos a Dios. Y la Biblia dice que yo honraré a los que me honran. Cuando tú oras, tú aprendes a honrar a Dios, porque por medio de la oración tú reconoces quién es Dios, la deidad de Dios, y tú aprendes a honrarlo y a valorarlo como tal. Nosotros necesitamos orar. No es un tema de que si puedo, si quiero o no. Es que necesitamos orar determinantemente. Algo que Dios puso en mi corazón este año, ora más de lo que tú orabas. Yo digo siempre, yo oro para no orar. Le digo a un amigo mío, yo oro para no orar, porque cuando hay un problema, cuando hay una situación adversa, cuando hay que salir a hacer algo por ahí, yo no necesito pedir confirmación, porque yo oro para no orar. Esta es la causa por la que cuando el profeta Elías llega y le dice a Acab, vive Jehová por mi palabra, no lloverá, es que eh, Elías, al estar en el secreto, él conocía cuál era la voluntad del Padre. Debemos orar de tal manera que ya conozcamos la voluntad del Padre, que cuando encontremos un enfermo, simplemente digamos, Dios te sana ahora en el nombre de Jesús. O digamos, no puedo orar por ti porque Dios ya me mostró que no te va a sanar. Porque hay gente que Dios, para tenerlo vivo y salvarlo, tiene que tenerlo en silla de ruedas. Yo recuerdo una ocasión, estuve en un lugar predicando bajo una atmósfera sobrenatural y vi un pastor que estaba allí en silla de ruedas. Quise orar por él con todo el corazón, de verdad que sí. Y en ese momento el Espíritu me habló, me dijo, no ore por él, yo lo tengo postrado. Después yo me quedé tan curioso que yo le pregunté más adelante, digo, sí, varón, Dios me tiene postrado. Esto fue consecuencia de una desobediencia. Cuando tú oras, tú sabes cómo hablar, cómo no hablar. Cuando tú oras, tú sabes cuál es la voluntad de Dios y cuál no. Cuando tú oras, tú sabes qué le agrada a Dios, qué no le agrada, qué tú puedes hacer, qué no puedes hacer. Cuando tú oras, tú sabes cómo honrar a Dios. Así que, ¿qué le digo? Dios está impulsando este año que oremos. También una oración cambia una nación, una oración cambia una familia, una oración cambia circunstancias, una oración cambia tu pasado, perdón, una oración cambia tu futuro, cambia tu presente. Entonces, una oración rompe cadenas para que tus hijos no vivan la consecuencia de tu pasado. La oración cambia tantas cosas que si habláramos literal, pasaríamos 2 horas hablando. Pero yo entiendo que los cristianos hoy, ya usted no le puede mandar un mensaje, una nota larga porque no le escuchan. Ya los cristianos pues se pasan 2 horas en un teléfono eh, viendo estado WhatsApp, viendo una serie, viendo un sinnúmero de cosas que no está mal. De vez en cuando yo me entretengo también. Pero tú le hablas de oración, tú le hablas de escuchar un mensaje de Dios, no tienen tiempo. Así que Dios te bendiga o te guarde y recuerden, hay que orar para no orar. Cuando su cuerpo no quiere orar, dile, vamos a orar. Cuando tu cara no quiere, dile, mire, yo siempre he dicho esto. La mejor oración es cuando usted no siente orar. A mí me ha pasado. Hay momentos que mi cuerpo está tan débil, tan cansado por el trabajo que no quiero orar. Y en ese momento es donde yo más oro y donde el Espíritu ora por mí con gemidos indecibles, como dice en Romanos capítulo 8, en el verso 26, 27. Oremos para no orar. Oremos aunque nuestra carne no quiera orar. Dios te bendiga, te guarde y que la paz del Señor sea contigo con tus familiares hoy, mañana y siempre. Recuerda, ora, ora, ora. Por eso Pablo dijo, orar sin cesar en todo tiempo. Dice que la oración de justo puede mucho. O sea, la Biblia menciona la oración tantas veces que tendría que buscarlo texto por texto para que tú veas tantas veces. Dios menciona la oración. Ana no podía tener hijo, empezó a orar, tuvo hijo. Y si seguimos por ahí, vamos a dar otro culto más. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano evangelista Raúl Díaz, contigo. Amén. Fuego.